Hola, muy buenas a todos. Algunas veces me preguntáis si tuviera que elegir entre quitar la hierba o hacer el tratamiento foliar, ¿qué haría? Pues en este caso te lo muestro en esta finca que asesoro y que bueno, os ha pillado un poquito el toro y os cuento qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues aquí lo tenéis, olivar picual, ecológico, marco 8×8, en 3 bolillos, secano, ya veis que tiene 2 pies, pero poco a poco lo dejaremos a uno. Este olivar, el problema que tenía es que estaba completamente y absolutamente desfoliado, esto estaba marrón, estaba totalmente seco. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí hemos cogido el paso 1. Paso 1, ¿cuál era? Cuando pasaron las lluvias de marzo, este olivar ha tenido mucha cosecha. Lo que pasa es que los vibros le han dado un ataque, fijaros, un ataque importante. Aquí el buggy le ha hecho mucho daño. De hecho, fijaros que hay desfoliaciones y todo derivado de lo mismo. Esto se podó después de la recolección. Esto se podaría en el mes de enero, que dicen que aquí pues, los olivos se queman con las podas tempranas, porque estamos en la de Sierra Nevada. Pues mira, tallos enteritos, perfectos, sin problema. Después de la poda se ha hecho un tratamiento foliar después de las lluvias de marzo, que aquí cayeron 140 o 150 litros, no es de las zonas que más ha llovido, y se ha hecho un tratamiento foliar con cobre, 40 de GM Humic Complex, 20 de boro y 10 de corrector de carencia. Esto por cuba de 3000. Aquí se planteaba la siguiente opción, es decir, si le ha querido dar un tratamiento a los 15 días más tarde y teníamos que tomar una decisión. No tenemos tractorista para todo y teníamos que decidir entre tratamiento foliar o eliminación de la hierba. Bueno, si yo me acerco al olivo, veo que el estado de brotación es iniciando la brotación. Entonces esto significa que tengo aproximadamente unos 50 días para que el olivo pues abra la flor. Es decir, que le queremos dar 3 tratamientos antes de flor. Entonces, ¿me dará tiempo? Pues ya le he dado uno. Si le doy otro dentro de 15 días, estaríamos aproximadamente después de Semana Santa, es decir, sobre mediados de abril, y el siguiente sobre primeros de mayo. Si yo estimo que hasta finales de mayo no va a abrir la flor, o hasta mediados finales de mayo no va a abrir la flor, con lo cual significa que me da tiempo. Fijaros cómo se ven los daños de la recolección, aquí perfectamente, y algunas hojillas con deficiencia de potasio, pero poca cosa. Entonces, ¿qué es lo que hemos dado prioridad aquí? Aquí hemos dado prioridad a quitar la hierba, porque como veréis ahora en el vídeo que va a poner mi compañera, con la hierba ya en estas características, no es que haya mucha, pero ya con la hierba alta, más o menos alta, no está muy densa, lo que ocurre es que el arado se embota muchísimo. Entonces, hay zonas donde la hierba está más alta y lo que hemos hecho ha sido darle un pase de grada y ahora le daremos con el conquirde, y otro donde directamente tenemos que ir con el conquirde. Si nosotros pensamos, yo lo primero siempre digo que hay que hacer aquello que más economía nos genera, más beneficio económico nos genera. Por ejemplo, un tratamiento foliar sería aumentar los niveles nutricionales de la planta y eso me va a dar más cosecha. Pero si yo dejo la hierba y no la controlo, ¿cuál es el problema que voy a tener? Que todos esos beneficios que yo he conseguido con los tratamientos foliares, la hierba no me lo va a quitar. Entonces, ahora que hemos decidido, vamos a parar de tratar. De hecho, esta mañana estaban tratando aquí la primera cuba del primer tratamiento, la hemos terminado de echar, hemos parado y hemos enganchado un tractor a la grada disco y otro tractor del conquirde que estáis viendo. Por eso digo, al final nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las cosas que tenemos que hacer en la finca y cuándo. Aquí teníamos que haber labrado antes, de tal manera que no tuviéramos este problema de hierba. Si nosotros ya de todas formas tenemos lo que tenemos, pero si nosotros nos esperamos más y esta hierba se endurece más todavía y nos complica mucho más la gestión, ¿cuál es el problema? Que vamos a llegar mucho más tarde a quitar la hierba. Entonces yo prefiero ahora invertir 2 semanas quitando hierba como loco y luego tranquilamente, como tengo tiempo de sobra, seguir dando nutrición a la planta. Porque como digo, la hierba es algo que nos puede arruinar completamente la plantación. Entonces prefiero que la planta tenga un tratamiento un poco más tardío nutricionalmente. Estos olivos van a estar buenos este año de cosecha otra vez. Fijaros como ya tienen algo de brotación. Y luego, una vez que nosotros tengamos la hierba controlada, pues ya tranquilamente le daremos la nutrición apropiada. Porque de lo contrario, si dejamos que la hierba termine de competir con el cultivo, lo que haremos será que todos los beneficios que le hemos aportado con la nutrición foliar, con la poda, que estos olivos se han podado también, se ha limpiado un poquito, se han quitado los daños, todo eso lo vamos a perder directamente con la competencia de la hierba.